No está aquí el fiscal. Que me diga quién se robó la plata del acueducto de Ismina. Si fueron la cooperación española que se robó a su rey y a su gobierno, o fue el contratista que se robó a la cooperación española. Uno de dos es. Un fiscal general de la Nación tiene unas competencias, unas atribuciones constitucionales delimitadas en la misma Constitución. Él no está facultado para irrespetar el ordenamiento interno, es decir, nuestra constitucionalidad, que ahí está plasmado el poder originario, que es el poder del pueblo, y donde le da unas potestades. Aquí tenemos un ordenamiento interno donde estamos, de hecho, en este momento histórico, frente a una elección de una nueva fiscal general de la Nación, donde está feneciendo su mandato, y donde además él está pretermitiendo la Constitución al querer dejarnos una vicefiscal que fue elegida por él, que además en mi concepto es ilegal e ilegítima. ¿Por qué ilegal? Porque no sería una fiscal, de ser el caso, que esté electa o esté escogida como manda la Constitución, porque sencillamente fue señalada a dedo por un fiscal general de la Nación. Y además es ilegítima, ¿por qué? Porque como ya todos vemos, el pueblo, indistintamente del partido político al que sea militante o de la tendencia, está enardecido. Está enardecido con la Fiscalía General de la Nación, que no responde a las necesidades de justicia de un pueblo, y es una fiscalía que, en mi concepto como fiscal delegada ante los jueces de circuito, en mi ejercicio, en mi experiencia dentro de la fiscalía, es la peor fiscalía que ha pasado de verdad en la historia del país, porque ha desmejorado, no ha dejado nada bueno dentro de la fiscalía, y es así como Francisco Barbosa acude al ver que no tiene aceptación. ¿Qué es legitimidad? Es la aceptación de un pueblo frente a un acto o una ley, o frente a un funcionario. Como no hay legitimidad, él se va a otro país a buscar apoyo. Pero ¿qué hace buscando apoyo si aquí quien elige la fiscal o el fiscal general de la Nación es el proceso de selección o de elección? Yo lo llamaría no elección, selección. Sí, el presidente de la República propone una terna ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, pues, escoge, no es una elección de un candidato popularmente, es una selección de una candidata que fue ternada por un presidente de la República, y va a escoger a una de las tres, porque es que las Cortes ya nos dijeron, las Cortes ya nos dijeron a nosotros que las candidatas, nos dijeron a Voz Populi, nos dijeron, las candidatas cumplen con los requisitos y las candidatas son aceptadas por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué les queda? Frente a un fenecimiento de un mandato constitucional de un fiscal general de la Nación, pues lógicamente tienen que elegir a una fiscal. Así la Constitución, perdón que me extienda porque es que quiero dejarlo claro, así la Constitución, ellos se valen de que la Constitución no establece un término para ellos escogerla. Pero es que, a ver, de una interpretación sistemática de la misma Constitución y del momento de que fenecido un mandato de un fiscal general de la Nación, la entidad no se puede quedar acéfala. Tienen que escoger en el momento que es. Sí, conforme a derecho, conforme lo dice la Constitución. Derecho, no es que ellos se vayan a tomar un tiempo y nos vayan a dejar una fiscal ilegítima. Muy bien, así habla la fiscal de hierro. Este mensaje se lo dirijo directamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Da vergüenza ustedes, señores, no son honorables. Un honorable tiene respeto por el pueblo, por la dignidad del pueblo. Ustedes son pagos por el pueblo. Yo me llamo Ramiro Arango, soy sacerdote. Ustedes son una organización que favorece el crimen, la muerte, el sufrimiento y el dolor del pueblo colombiano. En nombre de las víctimas de la derecha y del narcotráfico que ustedes defienden, cuando se niegan a elegir el reemplazo de un bandido y de un delincuente que ustedes colocaron allí, pues cuando ustedes se niegan, ustedes se constituyen en una estructura narcoterrorista. Narco porque en la Fiscalía se defienden a los narcos, a los mafiosos de este país. Y terrorista porque la Fiscalía General de la Nación es una apéndice de las estructuras criminales paramilitares del país. Ustedes son unos bandidos. Ustedes son una vergüenza. Siento vergüenza de tener a unos enclenques bandidos criminales que tienen la máxima autoridad de la justicia colombiana. Da vergüenza, renuncien, bandidos. Y si no, el pueblo que tiene dos opciones: o el presidente cierra esas cortes, o un levantamiento popular que acabe con todo este nido de ratas que son ustedes. Buenas tardes, y hagan lo que siempre suelen hacer ustedes y las organizaciones criminales: matar curas cuando dicen la verdad. Delincuente, Corte Suprema de Justicia. Existen graves cuestionamientos contra la señora Mancera por supuestamente haber encubierto a personas
que estaban vinculadas con el narcotráfico. Creo que los medios de comunicación se han ocupado con mucho detenimiento en esta situación, en la cual existen evidencias muy claras que comprometen la responsabilidad de la señora Mancera en ocultar hechos de altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación comprometidos con el narcotráfico. Ese es un cuestionamiento muy serio para la señora Mancera. Cuestionamiento que en el día de hoy se puso de relieve cuando uno de los testigos principales del caso explicó claramente a la opinión pública en el informe Coronel cuál era el alcance del encubrimiento. Es más, el testigo en el día de hoy, en el reporte que hizo Daniel Coronel, anuncia nuevas pruebas que seguramente van a implicar un escándalo monumental para la señora Mancera por estar comprometida en labores de encubrimiento al narcotráfico. Eso es una situación supremamente grave. Ya el hecho de que una fiscal general de la Nación, en ciernes, esté siendo investigada y aparezcan evidencias que la pueden comprometer en complicidades con el narcotráfico, la deslegitima totalmente para ser fiscal general de la Nación encargada. Entonces, ¿qué hizo Barbosa? En un acto de gran contenido simbólico, en una farsa, se reunió con un funcionario muy alto en los Estados Unidos, una persona supremamente respetable, que trabajó en Colombia durante muchos años precisamente en la lucha contra el narcotráfico, y lo que hizo fue una farsa, fue poner a un funcionario de la DEA, un alto funcionario del Departamento de Justicia, como una especie de pantalla para lavar la imagen de la señora Mancera. Luego, yo sí comparto totalmente las opiniones del señor presidente de la República. Me parece que lo que está haciendo Barbosa con la señora Mancera es una falta de respeto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque ellos, a sabiendas de los graves cuestionamientos que tiene la vicefiscal por haber supuestamente encubierto hechos de la mafia del narcotráfico en Colombia, se aparezcan en el Departamento de Justicia para luego hacerle creer al país, en un acto de engaño, que los Estados Unidos ya le están dando aval a una señora que está siendo investigada y cuestionada por vínculos con el narcotráfico. En consecuencia, yo sí comparto totalmente la posición del señor presidente de la República y sí creo que hay un acto de dilación de la elección del fiscal general de la Nación para favorecer los intereses de Álvaro Uribe, más exactamente para seguir manteniendo en la impunidad los crímenes de guerra del exgobernador de Antioquia. En el año 2021 fue asesinado en el Cauca Mario Fernando Herrera Aparicio, un agente del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía CTI que trabajaba de manera encubierta, infiltrando organizaciones criminales, es decir, haciéndose pasar como un miembro de una banda criminal para infiltrarla. El agente muerto trabajaba con otros 2 miembros del CTI en esa misión secreta. Son ellos Pablo Bolaños y Fabio González. En su momento eran considerados las más grandes estrellas del CTI. A la velación del asesinado agente Herrera fueron el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y la vicefiscal Marta Mancera. Allí, en plena funeraria, los 2 agentes sobrevivientes se reunieron con los 2 máximos jerarcas de la fiscalía y les anunciaron que tenían varios descubrimientos reveladores. Poco después, se juntaron ya solamente con la vicefiscal Mancera y le informaron que tenían información muy delicada e indicios claros de que el jefe del CTI en Buenaventura estaba involucrado con el narcotráfico y el tráfico de armas en el puerto, el principal de Colombia sobre el Pacífico. El funcionario presuntamente implicado en esta empresa criminal se llama Francisco Javier Martínez Ardila, es conocido como Pacho y permaneció años en Buenaventura, un puesto que usualmente era de alta rotación por razones de seguridad y también de lucha contra la corrupción. Los 2 agentes del CTI denunciantes, además de comunicarle su hallazgo a la vicefiscal, lo dejaron consignado en un informe oficial y lo declararon ante Juan Camilo Linares, otro agente del CTI. Y ahí fue donde empezaron a pasar cosas raras. Al día siguiente de la declaración fue a verlos Víctor Manuel Forero, jefe de investigaciones de la Fiscalía Delegada para la Seguridad Territorial. El señor Forero es un funcionario muy destacado y poderoso del CTI, quien además ha sido compañero sentimental de Luisa Fernanda Obando, la fiscal delegada para la Seguridad Territorial y una funcionaria muy cercana a la vicefiscal Marta Mancera. El señor Forero le pidió al agente Fabio González que modificara su declaración para que no mencionara a Pacho, el del CTI en Buenaventura. Les cuento entre comillas lo que dijo. Revisando la entrevista que usted le dio a Camilo, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho. La propuesta quedó grabada y aquí pueden oírla. Pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, porque pues esa investigación nada tiene que ver con él, no es bueno que se ande rondando por ahí con los temas que no corresponden. A esta hora saludamos al agente del CTI Fabio González, quien denunció a la vicefiscal Marta Mancera. Señor González, ¿usted y el agente Pablo Bolaños tienen pruebas de que la vicefiscal fue informada sobre la presunta actividad criminal de Pacho, el jefe del CTI en Buenaventura? Sí, señor. ¿Cuáles son esas pruebas? Lo informamos a ella directamente en la reunión que sostuvimos inicialmente el 28 de marzo del 2021 en las instalaciones de la seccional de Cali, de la Fiscalía. ¿De esa reunión quedó algún tipo de constancia?
No nos pasaron actas de firma, doctor. ¿Qué hizo la vicefiscal ante las denuncias de ustedes? Arremeterla en contra de nosotros. De igual forma, el 29 de marzo del 2021 nos citó en las instalaciones de la Fiscalía Seccional Caldas, en donde se dirigió hacia nosotros, en el cual nos despojaron de nuestros celulares, nos despojaron de nuestras pertenencias, para tener la claridad y la tranquilidad ella de que no fuera grabada, pero no nos quitaron los lapiceros y hay otros temitas interesantes ahí. Es decir, hay otras pruebas de las que usted no quiere hablar en este momento, pero que existen. Sí, señor. Bueno, el viernes pasado, después de las 6 de la tarde, la Fiscalía expidió un breve comunicado informando que un fiscal delegado ante la Corte Suprema, archivó el caso contra la vicefiscal Marta Mancera y contra la directora de Seguridad Territorial Luisa Fernanda Obando por falta de pruebas. ¿Tuvo usted la oportunidad de entregar esas pruebas a la Fiscalía? No, doctor. ¿Por qué? Después de haber puesto la denuncia por parte de la doctora Monsalve ante la Corte Suprema de Justicia y nosotros adherirnos a la misma, nos convertimos en denunciantes, testigos y víctimas. Pero este fiscal lo que pretendía y quiso fue tomar una declaración jurada, de lo cual nosotros no la rendimos porque la declaración jurada se da bajo la gravedad del juramento y como ya usted lo ha manifestado, hoy en día el proceso está archivado y lo que podría haber hecho este fiscal es arremeterla en contra de nosotros a través de indicando un falso testimonio. Como es potestad de él de poder archivar la investigación y como así ya lo hizo, pues nosotros no tuvimos la posibilidad de entregarle las pruebas a él debido a que en 3 veces me citó tanto a mí y a mi otro compañero, con el fin de tomarnos solo declaración jurada, y nunca volvió a citar a la doctora Monsalve, quien inicialmente fue la denunciante y quien también ya tiene en su poder las pruebas. Lo más grave es que la señora Mancera forma parte de una estructura de poder encabezada por Francisco Barbosa y toda su cúpula directiva que está encargada de lograr la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia. No han investigado las denuncias que existen contra Álvaro Uribe por ganga. No han investigado las denuncias que se han presentado por la participación de Álvaro Uribe y muchos otros empresarios en Colombia, por la ayuda a los paramilitares y por el favorecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cuando Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia. No han llevado hasta sus últimas consecuencias las investigaciones contra grandes sectores de la población colombiana de empresarios y comerciantes que ayudaron y fomentaron el paramilitarismo en Colombia. Entonces, una de las graves críticas a Barbosa es que tiene una estructura de poder para impedir que se llegue a la verdad de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta fiscalía tendió un manto de impunidad, muralla de impunidad para impedir que avancen estas investigaciones. ¿Y qué sucede? Que con toda sorpresa y como ciudadano me indigna, vemos a una Corte Suprema de Justicia impasible, haciéndole el juego a esas estructuras. No entiendo por qué. Premiando a Francisco Barbosa, que una de sus características es fomentar la impunidad y proteger los delitos cometidos por Álvaro Uribe, y vemos a una Corte impasible premiando a Barbosa, dejando a una señora tan cuestionada como la fiscal Mancera. Me parece que la situación es supremamente grave y a mí no me parece que exista una coincidencia o más allá de las tesis muy interesantes que plantea la fiscal González sobre si se puede o no se puede votar en blanco. Ella da unos argumentos poderosos que tendríamos que evaluar con más detenimiento. Desde mi perspectiva, estamos de frente a una Corte Suprema de Justicia impasible, que no quiere elegir fiscal general de la nación y que por esa razón lo que le está haciendo es el juego a fuerzas oscuras que quieren el golpe blanco, desestabilizar el gobierno democráticamente elegido en Colombia de izquierda de Gustavo Petro. Para mí ese es el fondo de lo que sucede en la Corte. Yo sí creo que hay dilaciones injustificadas en la elección del fiscal. Yo no entiendo cómo el presidente de la República elabora la terna hace varios meses, integrada por 3 juristas impecables. La Corte saca una tesis en el sentido de que una vez que ya se han recepcionado y acreditado formalmente los requisitos, no se puede volver a modificar la terna, y ahora después de que la misma Corte señala las reglas de juego, de que ya no le es posible al presidente cambiar la terna, según la Corte, van a empezar en votaciones indefinidas para perpetuar por meses o quizás por años. Es posible que esta fiscal se quede durante los 2 años y medio que le quedan al presidente Gustavo Petro y le arrebate la potestad constitucional al presidente de terna fiscal. Esto es muy grave lo que está sucediendo. ¿Qué pasa si la Corte no elige al fiscal lo más pronto posible? Les presento a la señalada narcofiscal Marta Mancera, presuntamente, quien sería el reemplazo de Barbosa como fiscal encargada. Háganme el favor. Pero vean esto, Barbosa y Mancera se fueron hasta Estados Unidos a hacer un show mediático en compañía de los siguientes medios: Caracol, Blue Radio, RCN, Semana y la W. Es que el chiste se cuenta solo. Vean lo que le transmitieron al país. Justamente dentro de la conversación que tuvimos
están muy tranquilos, quedan en muy buenas manos en caso de que la Corte Suprema de Justicia se tome un tiempo adicional. Yo repito, nosotros no estamos buscando que la Corte Suprema de Justicia no tome una decisión. Para nosotros como equipo, como fiscal y vicefiscal, lo más importante es que se respete la autonomía, la independencia de la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema de Justicia tome la decisión cuando corresponde, cuando ello lo considere. Por lo pronto, nosotros lo que le tenemos que garantizar al país es que a partir de mi salida de la entidad, el 12 de febrero, el 13 de febrero, inmediatamente queda al frente la señora vicefiscal general como fiscal encargada y pues ella estará los días que le corresponda estar, pero Estados Unidos manifestó una tranquilidad y un respaldo, sabiendo además que tiene una filosofía y un trabajo de cooperación con este país completamente similar y idéntico al que hemos tenido en estos 4 años en que yo he estado al frente del ente acusador. Señor. ¿Y qué creen? Esta supuesta información fue catalogada en Colombia como falsa. Incluso Gonzalo Guillén publicó: una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos me dijo esta mañana que no ha emitido ningún pronunciamiento informando lo que Marta Mancera y Barbosa salieron a declarar en una calle de Washington, en el sentido de que esa entidad americana respalda el plan que Mancera se quede como fiscal general encargada. La reunión fue sin agenda, muy corta, de bajo nivel y puramente protocolaria, solicitada insistentemente por Mancera y Barbosa. La fuente consultada ni siquiera sabía quiénes eran Mancera y Barbosa. Tuvo que preguntar. Vea pues, parece que alguien está tan cagado del susto por dejar el cargo que ahora no hace más que cometer estupideces. En fin, como que nos tocó irnos a protestar al frente de la corte si se deja Mancera como fiscal encargada. La pregunta de esta semana es: ¿vas conmigo si dejan a Marta Mancera, fiscal encargada, a marchar?